programa docente. Vamos a hablar de la preparación, como dijo Miss Mileida, del paciente para la colocación del acceso vascular. A manera de introducción, la enfermera y el enfermero de hemodiálisis es un profesional que brinda cuidados integrales a los pacientes que reciben tratamiento sustitutivo renal. El mismo inicia desde la atención en las clínicas prediálisis hasta la etapa terminal de su enfermedad. Conocer el proceso utilizado en la creación de los accesos vasculares le permitirá al personal brindar una atención más personalizada y de alta calidad en relación con los cuidados de enfermería. Para el año 2018, la Coordinación Nacional de Hemodiálisis elaboró un flujograma para la preparación de pacientes en la colocación de los accesos vasculares. Este flujograma se creó en consenso con las unidades de hemodiálisis con los siguientes objetivos. Dentro de los objetivos generales estaban favorecer la comprensión del proceso de colocación de los accesos vasculares, fístulas, injertos a los pacientes con enfermedad renal crónica, y permitir identificar los nudos críticos y oportunidades de mejorar en el proceso. Dentro de los objetivos específicos estaban indicar frecuencia del proceso en la colocación del acceso venoso a pacientes con enfermedad renal crónica y los responsables de su ejecución. Pues midiendo la frecuencia se pueden levantar los informes que indican, que dan los indicadores, y de esta manera se plasma el trabajo que se hace a nivel de las periféricas y las diferentes unidades de hemodiálisis. Visualizar también sería el otro objetivo específico, las diferentes actividades desarrolladas dentro del proceso. Los accesos vasculares en hemodiálisis que manejamos de tipo subcutáneo son las fístulas autólogas, las protésicas y el injerto de canulación temprana, que es el más moderno que ha ingresado al programa. El flujograma que se elaboró en la Coordinación Nacional de Hemodiálisis es el siguiente. El nefrólogo escoge al paciente en la consulta externa una vez que lo evalúa, o el paciente manifiesta pues que está interesado en lo que es la creación del acceso vascular. De ahí el médico general envía lo que son los exámenes de laboratorios, evalúa los resultados de los exámenes y lo anexa en el expediente. Por lo tanto, la primera parte del flujograma se coordina a nivel de la consulta externa de los servicios de hemodiálisis. Después que el expediente está completo, o sea que ya los exámenes fueron evaluados, revisados y actualizados por los médicos, se envía una evaluación para cirugía cardiovascular. El cirujano cardiovascular es el encargado de decir si el paciente califica o no califica para la realización de este proceso, o si amerita hacerse otros estudios como fistulograma, flujograma, Doppler venoso, para poder evaluar todo lo que es la rama arteriovenosa del paciente y entonces determinar si se puede o no se puede. Si el paciente califica después de todos estos procedimientos, entonces se le envía una evaluación por anestesia para que sea evaluado usualmente el día anterior al procedimiento. De ahí se envía el informe entonces a través de lo que son las enfermeras de consulta externa a la Coordinación Nacional de Hemodiálisis, quien es la encargada entonces de verificar que el paciente efectivamente asista al día del procedimiento cuando se le citó. Una vez que el paciente asiste y se le coloca el acceso venoso, la unidad hospitalaria a la que se está manejando este grupo de pacientes es el Hospital Susana Yoncán. Sin embargo, hay pacientes que por sus patologías y de acuerdo a los resultados arrojados a los estudios de la rama vascular, no pueden ser realizados estos accesos en el Susana Yoncán y son enviados al complejo hospitalario. Una vez que ya el paciente recibe su acceso vascular, se le crea ya sea una fístula, un injerto o se le coloca un acceso de canulación temprana, entra lo que es las enfermeras de las unidades de hemodiálisis con el cuidado del acceso venoso. Este es el procedimiento que se hace a lo largo de todas las unidades periféricas, desde Chiriquí hasta Colón y Panamá, que es donde tenemos unidades que responden a la Caja de Seguro Social. Como ya les mencioné, es importante que aquellos pacientes que no apliquen para realizarse el acceso vascular en el Susana Yoncán, entonces serán referidos a la institución de nosotros, que es complejo hospitalario. Dentro de los cuidados de enfermería del acceso vascular están, ¿qué exámenes se le realizan al paciente? Se les envía biometría hemática completa, química, placa de tórax, EKG.
Y también deben llevar el hisopado rectal, que como todas sabemos tiene una duración de 7 días de vigencia. Por eso que el hisopado sería el último examen que se le manda al paciente una vez ya el paciente haya pasado por todo el proceso de evaluación preoperatoria y ya tenga la cita como tal para la creación del acceso. ¿Qué debemos revisar? Que el paciente tenga los laboratorios completos. A veces los pacientes que se programan para fístulas y creación de accesos vasculares, no todos están en los primeros turnos, a veces la mayoría están en los terceros, segundo turno. Muchas veces ya la consulta externa ha cerrado y quedan entonces las enfermeras en las salas con los diferentes turnos. No está de más si el paciente comenta que va para la creación del acceso vascular o ustedes saben porque ya la enfermera de consulta lo ha reportado o la encargada de la sala lo han reportado, verificar pues que el paciente lleve el paquete completo porque se saca el cupo quirúrgico, se crea el espacio y a veces le falta uno que otro laboratorio y mientras más ojos revisen el expediente, más garantía hay de que el paciente vaya completo. Entonces el expediente debe tener el VH, el químico, el EKG, la placa de tórax, la evaluación de anestesia y el hisopado rectal con duración de 7 días. ¿Qué se le orienta al paciente y al familiar? Que debe mantener un ayuno que inicia a las 9 de la noche el día previo a la cirugía. Si nuestro paciente se va a hacer la cirugía mañana martes, el ayuno iniciaría hoy a las 9 de la noche. Hay que decírselo clarito a los pacientes cuando nos pregunten. Y al familiar. Ayuno incluye todo, hasta agua. No pueden tomar ni siquiera agua después de las 9 de la noche. Y muy importante que como es un procedimiento ambulatorio, deben llevar ficha y carnet. Y que el familiar debe acompañarlos el día del procedimiento, porque las enfermeras del salón del Susana Young hacen rondas. Ellas salen cada cierto tiempo y preguntan familiar de fulano, familiar de fulano. Y si el familiar de fulano no está, el procedimiento se omite, porque aunque sea un procedimiento ambulatorio, pueden haber complicaciones durante el mismo. ¿Qué cuidados debemos tener nosotras? Dializar al paciente el día previo al procedimiento sin heparina. No necesitamos la orden médica que nos diga que no le pongamos la heparina. Dentro de los cuidados preoperatorios que maneja la enfermera en salas quirúrgicas está la eliminación del uso de heparina, que es un anticoagulante 24 horas antes y 24 horas después. Quiere decir que si mi paciente se dializa los lunes, miércoles y viernes y va para el procedimiento el martes, el lunes cuando lo dializamos no le ponemos heparina. Va a su procedimiento el martes, regresa el miércoles a sala de hemodiálisis, tampoco se le pone heparina. En caso de que el paciente tome anticoagulantes, hay que orientarlo sobre la suspensión del mismo. A veces tenemos pacientes en sala que toman warfarina, hay que ponerle la heparina en el tratamiento y entonces hay que recordarle que ambos medicamentos son anticoagulantes y están relacionados con todo lo que es sangrado que puede tener el paciente en la cirugía, por tanto deben ser suspendidos previo al tratamiento. Después de la creación del acceso vascular, ya el paciente salió, fue verificado, se le hizo el acceso, entonces él nos retorna a la sala. Debemos vigilar la piel por signos y síntomas de infección. Todos sabemos cuáles son los signos y síntomas de infección. Eritema, enrojecimiento, piel caliente, temperatura. Si hay secreciones o no. Preguntarle al paciente cuándo debe regresar a sus citas de control. Algunos cardiovasculares le dicen al paciente que deben regresar a los 8 días o a los 15 días a evaluarse el acceso. Otros le dicen que el acceso debe ser evaluado por el nefrólogo en la unidad donde él se dializa. Dependiendo de lo que nos diga el paciente, entonces ya nosotros llevamos ese control de quién es el que debe evaluar el acceso previo al inicio de su canulación nuevamente. También tenemos que vigilar por sangrado. A veces los pacientes se hacen el acceso vascular en la mañana y tienen el turno en la tarde y llegan con los apósitos muy manchados. Esos apósitos muy manchados hay que curarlos. Aunque el médico diga que no se les deben quitar hasta los 8 días, pues todos sabemos que la sangre es un cultivo apto para bacterias. Es una herida quirúrgica, es un acceso que se colocó y no podemos dejar esa sangre ahí. Se le hace una curación en la misma unidad de hemodiálisis, que puede ser en conjunto por el médico general o como la enfermera. En pacientes diabéticos se ha observado que el Tegader junto con el edema favorece la formación de vejigas. Es importante ver eso. Si vemos que la herida quirúrgica está muy edematizada y el acceso, el Tegader que está sosteniendo las gasas o los apósitos está muy apretado a la piel, mejor hacemos el cambio, lo limpiamos y lo colocamos. Porque si lo dejamos y el paciente es diabético, se nos va a presentar la formación de vejiga.
de vejigas. Tuvimos pacientes en periféricas y aquí mismo en el complejo hospitalario que llegaron a la consulta externa después de una creación del acceso vascular con la formación de vejiga porque el tegader le aprieta mucho la herida quirúrgica. Como les dije, la curación, si usted considera como enfermera que está evaluando el acceso vascular, que hay que hacer la curación porque están muy manchados, está sangrando, es un sangrado activo, usted puede con toda potestad decirle al médico general que nos cubre el turno que es necesario hacer la curación. Si no, usted puede hacer la curación y hacer sus anotaciones en el expediente. ¿Qué nos dice la teoría en cuanto a lo que es el tiempo de maduración de los accesos vasculares? Según la teoría, si son fístulas, deben madurar en 6 semanas más o menos. Sin embargo, la experiencia y lo que vivimos nosotros con nuestros pacientes aquí en Panamá es que a veces hay que darle de 4 a 6 meses dependiendo de las patologías previas que tenga el paciente. Por ejemplo, son pacientes diabéticos, hipertensos, que ya tienen un daño en el sistema cardiovascular. La fístula demora un poquito más para que madure, agarre fuerza, no se extravase, no se ponga con hematomas. En cuanto a los injertos, las teorías nos dicen que maduran en 3 semanas, son un poco más prácticos cuando se va a iniciar, pues es un catéter que está introducido en el brazo del paciente y es un poco más fácil de canular. Y el Acusil, que es el injerto de canulación temprana, que inició hace más o menos 2 años atrás en el complejo, dice que lo podemos usar 7 horas postquirúrgico. ¿Qué significa eso? Que el paciente entra al salón de operaciones, por decirle 1 hora, a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde pueden estar puyando ese paciente para dializarlo con ese catéter, con ese acceso vascular tipo Acusil. ¿Qué procedimientos no podemos realizarle al paciente una vez se crea el acceso vascular? Toma de presión arterial en el brazo donde está el acceso, extracción de muestras de sangre, canalizaciones por hospitalizaciones o administración de medicamentos que no deben ser realizados en este brazo donde está el acceso vascular. Es muy importante para los compañeros de los pisos de las salas aquí en el complejo, que si usted recibe un paciente que es paciente renal, que es de hemodiálisis, y usted no le visualiza un catéter, revísele las manos, revísele las piernas, porque a veces los accesos vasculares se crean a nivel de los brazos y a nivel de las piernas. Donde usted encuentre la fístula, el injerto, no, por favor no lo canalice, no le tome la presión a ese brazo, rotúlelo si es necesario, paciente con fístula en miembro superior derecho en el CARDED, en el expediente, porque es trabajo de la enfermera preservar, pues, que el acceso vascular sea bien cuidado. A veces los pacientes ingresan al hospital porque están urémicos, porque tienen un accidente cerebrovascular u otra patología que en ese momento le altera el estado de conciencia y no puede pues darle en la entrevista de enfermería la indicación de que él tiene un acceso vascular y de que en tal brazo o en tal miembro no pueden puyarlo ni hacerles todos estos procedimientos. ¿Qué debemos evaluar en los accesos vasculares una vez se crea? TRIL. El TRIL es el latido, la vibración del acceso vascular. Cada vez que el paciente viene a diálisis, aunque el paciente se dialice por el catéter, y si ya se le creó el acceso vascular, debe aparecer una evaluación del TRIL de ese acceso vascular. Si está presente, si tiene buen tono, si tiene fuerza, si no tiene fuerza. Debe aparecer en las notas de enfermería porque eso es parte de nosotras como enfermeras en las unidades. Debemos valorar la coloración de la piel, la temperatura de la piel y el dolor. ¿Qué tan frecuente es el dolor? Usted puede aplicar la escala de EVA. Debe ver esa coloración de la piel. La piel debe estar lo más parecida al resto de la piel alrededor de la herida. Si usted ve que esa piel se está poniendo enrojecida o si está tomando un color oscuro, eso es algo que nos debe llamar la atención. Toque, palpe la mano del paciente y mida la temperatura, que si está más fría que el resto del cuerpo, si mantiene una temperatura acorde con el cuerpo. Todos esos indicativos, todos esos signos nos dicen pues si hay o no una alteración en el acceso vascular. Hay que orientar al paciente si tiene fiebre en casa. A veces los pacientes tienen fiebre en casa y no nos lo dicen, a menos que uno le pregunte. La fiebre es significativa de que hay un proceso infeccioso en algún lugar. Debemos dializar sin heparina la sesión posterior a la colocación del acceso vascular, como se lo mencioné anteriormente. Valorar la función neurovascular distal del brazo donde se colocó el acceso vascular. Decirle al paciente cuando está en la sesión, puede mover los dedos, siente los dedos, le da calambre, no le da calambre.
si puede levantar o no puede levantar el brazo. Al inicio, los primeros días después de la realización del acceso le va a costar un poquito más por el edema al paciente, movilizar el brazo, movilizar los dedos, pero el edema debe ir bajando y la pérdida de movilidad debe ir disminuyendo. El paciente debe recuperar su movilidad aunque tenga el acceso vascular en ese brazo. Administrar analgésicos PRN, bueno, de acuerdo a la evaluación de la escala del dolor que usted aplique durante la sesión de hemodiálisis, eso le va a indicar si el paciente amerita o no la dosis de un medicamento para que le regule el dolor. Se le puede decir al doctor que nos indique algo o que le dejen algo PRN, que ya sabemos que está ahí, si amerita, si lo necesita o no. En las primeras sesiones post realización del catéter, de repente la administración del analgésico va a ser más seguido. Ya cuando el paciente tolere y empieza a mover, entonces ya no va a ser necesario la administración del analgésico. Muy importante hacer las anotaciones en las notas de enfermería. Lo que no se escribe es como si no se hiciera. Y eso, pues ya saben que eso ha sido siempre desde que enfermería ha existido, que la evidencia de nuestro trabajo es lo que dejamos plasmado en el expediente. Orientar sobre el cuidado en casa de la herida quirúrgica, que el paciente debe lavarse la herida quirúrgica con jabón de Ibiscrub, si lo puede comprar. Que debe usar una toalla para la propia herida, no es la misma toalla que se pasa por todo el cuerpo, que si va a salir a ser mandado, se coloca una gasa, un apósito y se lo tapa y cuando está en la casa lo deja al aire libre para que seque más rápido. Importante esta de anotar la fecha de creación del acceso vascular en el expediente. Esta fue una de las últimas recomendaciones que dieron los nefrólogos pues, para cuando se creaban el acceso vascular. Como ustedes saben, hemodiálisis es una unidad que maneja un volumen alto de pacientes y a veces aprenderse todos los pacientes y las fechas exactas de cuando se creó el acceso vascular no es tan fácil como uno cree. Entonces nos ayudamos con el expediente y colocamos fecha de creación del acceso vascular. De esa manera, entonces uno cuenta el tiempo, si es un injerto, una fístula, y vamos teniendo en cuenta los pacientes que deben ir iniciando entonces esa canulación por primera vez. También nos ha ayudado bastante con esos pacientes que se hacen el injerto o la fístula, tienen un buen acceso vascular, pero les da temor las puyadas nuevas. Entonces, nos sirve para poder manejar y tener un mejor control de los pacientes una vez se le ha creado el acceso vascular. En cuanto a la orientación al paciente que debemos darle, ellos deben salir del Susanayón o del hospital donde se le hace el procedimiento con un cabestrillo, una vez se le da de alta el procedimiento. Deben realizar ejercicios isométricos con la pelota de flexión y extensión para promover el desarrollo del acceso. Ellos deben hacer ejercicios de extensión y flexión con la pelota por 15 minutos y descansan. Vuelve y lo hacen por 15 minutos y descansan. No es constantemente, como hay pacientes que a veces uno le pregunta, ¿está haciendo el ejercicio? Y dice, sí, hice 500 veces con la pelota. Y no es las veces, sino la calidad del ejercicio que usted haga y el tiempo en que le da el descanso al brazo y a la fístula, porque los músculos también se pueden marcar y no está haciendo un ejercicio efectivo. Se debe evitar usar prendas como reloj, pulseras en el brazo donde se creó el acceso. Para las damas, si le hacen el acceso en el brazo izquierdo donde se pone el reloj, entonces ya tiene que pasarse el reloj para el brazo derecho. Las carteras tampoco las pueden utilizar. Tienen que pasarla al brazo contrario donde no tienen el acceso. Está prohibido la colocación de ropa ajustada, cargar carteras o cualquier prenda que apriete el brazo donde está la fístula arteriovenosa. Ahora están muy de moda estos suéteres que son slim fit, que son ajustados al cuerpo. Bueno, ese todavía suéter que es slim fit, si el acceso está en la parte anterior del brazo, al uno subir el suéter se ajusta aquí arriba. Bueno, ese ajuste tampoco es recomendado en los accesos vasculares. Por lo tanto, se recomienda que los pacientes que están en hemodiálisis utilicen o adecúen la prenda de ropa de manera que le pongan una abertura con botones y sea más fácil canularlo y no le ajusta al paciente. O que las ropas, por ejemplo, se nos dieron unas prendas hace muchos años atrás en donde del lado donde estaba el acceso se podía soltar la manga y se ponía cuando el paciente se retiraba. Son prendas o ajustes que pueden hacer los pacientes o podemos orientar a los pacientes para que hagan esos ajustes durante la sesión.
Déjame mover aquí un poquito. Y evitar dormir sobre el brazo donde se colocó la fístula arteriovenosa. Este es uno de los que más le cuesta a los pacientes poder controlarlo, pues cuando uno se duerme profundamente, uno tiende a buscar siempre el área donde uno está más cómodo para dormir. Así que se recomienda entonces que utilice almohadas de manera que cuando él se va a voltear, que ya está en ese sueño profundo, pueda pues darse cuenta de que va para el lado donde está el acceso. No levantar peso con este brazo. La teoría dice que el máximo de peso que ellos pueden levantar son 5 libras. Si lo comparamos con algo, sería un saquito de arroz. O sea que los nietos, los súper grandes, esa movilidad, esos trabajos de fuerza mayor no lo pueden hacer, principalmente los varones, ¿no? Con el brazo ese. Y nuevamente, pues los procedimientos, hay que decirle al paciente para que esté pendiente que los procedimientos como toma de presión arterial, extracción de muestras de sangre, canalizaciones, administración de medicamentos, no debe ser realizado en el brazo donde está la fístula o el acceso creado. Hay que decirle también al paciente que evalúe el tril todos los días que él se levanta, esté o no esté en el tratamiento de hemodiálisis, él debe palparse el tril de su acceso vascular y estar pendiente de que ese tril esté ahí constantemente. También él debe valorar la coloración de la piel, su temperatura de la piel, pues los pacientes vienen con nosotros 4 horas, 3 veces a la semana, pero el resto de los días ellos están en sus casas haciendo sus actividades y hay que promover el autocuidado en el paciente para que ellos puedan decirnos con tiempo alguna anomalía. ¿Qué otra cosa les puede pasar al paciente? Nos puede pasar tanto en las salas como en el hogar, que el paciente tenga un sangrado activo. Si el paciente tiene un sangrado activo por rotura del acceso vascular, y está con nosotros en sala, bueno, aplicamos un vendaje compresivo, damos la voz de alerta con el médico y lo trasladamos al cuarto de urgencia porque lo tenemos aquí mismo en esta unidad, que es la del complejo hospitalario. Sin embargo, si el sangrado se da por rotura del acceso vascular en una de las unidades periféricas, se hace el vendaje compresivo, se activa la voz de alerta con el médico y se traslada al paciente a la unidad que tenga cuarto de urgencia la más cercana posible. Dependiendo de dónde está ubicada la unidad de hemodiálisis. Pero si ocurre en el hogar y el paciente está en el hogar y le ocurre, que también ha pasado, entonces el paciente tiene que aprender a hacerse un vendaje compresivo. Hay que orientarlos dónde se pone el vendaje. Debe ser en la parte arriba donde está creado el acceso vascular para que ellos puedan apretarse y trasladarse a la instalación de salud que tenga un cuarto de urgencia lo más cercano posible, para que entonces ahí lo puedan estabilizar, le puedan hacer un vendaje compresivo. Si esa unidad tiene salón de operaciones, se le dará la atención inmediatamente y si no la tiene, entonces será trasladado a una instalación de salud que le pueda resolver quirúrgicamente la urgencia, que es la ruptura del acceso vascular. Cuando iniciamos el uso del acceso, una vez ya el médico lo ha evaluado, ya sea el cardiovascular o el nefrólogo, tenemos que valorar el flujo de ese acceso. ¿Qué tanto flujo nos da? Si nos colapsa con la jeringuilla, si nos colapsa en la máquina. Siempre se inicia con un flujo de 250 milímetros por minuto. Durante las 3 primeras punciones tenemos que ver si ese acceso tolera. No es lo mismo que yo aspire con una jeringuilla a que lo conecte a la máquina, que la bomba lleva una velocidad fija. Es importante también valorar si la fístula tiene la longitud adecuada para colocar las 2 agujas. Acuérdense que es un acceso que se ha creado. Tenemos que ver si realmente nos alcanza el espacio del acceso para poner las 2 fístulas o si es necesario iniciar con una y esperar y darle un tiempo al acceso para que vaya dilatando y poder entonces colocar las 2 agujas. Si colocamos las agujas muy cerca, usualmente medimos con 2 dedos de distancia entre las agujas, podemos hacer recirculación de sangre. O sea, tenemos la aguja que está sacando la sangre arterial y ahí mismo le colocamos la venosa, entonces vamos a hacer una recirculación y no podemos garantizar que la limpieza del paciente se dé al 100% como queremos. Entonces siempre es importante evaluar eso. Las primeras punciones las podemos hacer, y si en el caso de que veamos que el acceso no tiene todavía la longitud adecuada, de manera combinada. Colocamos una aguja a la fístula arterial y esa sería la fístula venosa, perdón, y sería la línea arterial, y la línea venosa se la colocamos al catéter que tenga el paciente. Podemos encontrarnos fístulas que a veces se ve que han desarrollado, pero no toleran cuando le colocamos las 2 agujas a diferentes distancias. Entonces a veces la fístula necesita un poquito de ayuda.
¿Qué hacen los nefrólogos o qué hemos visto que nos han recomendado los nefrólogos? Bueno, conectamos una línea a la fístula, pero en este caso sería la línea venosa y la arterial al catéter, porque como retorna la sangre por la fístula, el retorno de la sangre ayuda al acceso a dilatarse. Sin embargo, para poder colocar las agujas así, sí debe haber una previa consulta con el especialista de nefrología. Las guías nos dicen que hay que colocar las agujas con una separación de 5 centímetros entre cada una, más o menos 2 dedos. Evitar girar la aguja una vez se canaliza la fístula. Esta fue una recomendación que se dio en el 2019 por los doctores de cardiovascular. Sin embargo, del 2018 hacia atrás, cuando se nos entrenaba en hemodiálisis, se nos decía girar la aguja. ¿Qué pasa? Hay accesos vasculares que a veces tienen buen flujo, buen tamaño, buena dilatación, y si usted no le gira la aguja, el catéter, la fístula empieza a colapsar. Cuando uno voltea la aguja, entonces la fístula trabaja normal. Eso nos indica que tenemos que ver el acceso, hacer nuestro análisis y hacer nuestra evaluación como enfermeras, porque somos las que tenemos el paciente y somos las que estamos viendo el tratamiento. También nos dicen que hay que rotar las áreas de punción entre sesiones. Podemos guiarnos con la punción anterior, pero siempre subir 2 milímetros para hacer lo que se llama las puyadas escalonadas, de manera que eso le permita al acceso tener un poco más de vida. Lavado de manos antes, durante y después del procedimiento, que son recomendaciones estándares de limpieza. El uso de guantes estériles. Siempre vamos a tener manipulación de fluidos, principalmente sangre en hemodiálisis. Así que tenemos que protegernos. En caso de que sea un injerto y el injerto sea curvo, entonces tenemos que tomar en cuenta la longitud del injerto de la aguja versus la curva del injerto. Si el injerto es curvo, no puedo meter la aguja recta, a veces lo tengo que poner un poquito oblicuo, y dependiendo de dónde palpo la curva del injerto, también tengo que medir dónde voy a meter la aguja para no extravasar el injerto o no salirme del injerto porque es la curva. Como pueden ver en las imágenes, tenemos 3 tipos de injerto. Puede estar el curvo, puede tener uno que está en la parte inferior del brazo o en la parte anterior del brazo, como es el último, e ir palpando dónde está la curva para poder acomodar las agujas. ¿Qué debemos proteger? La anastomosis. No debemos puyar la anastomosis de una fístula, porque entonces podemos dañarla, ¿no? También se puede soltar, entonces tampoco nos va a ser funcional. Así que se recomienda que se puncione 2 centímetros de la distancia de la misma. Usted mide 2 centímetros y de ahí entonces empieza a colocar las agujas. Y hacer las notas de enfermera. Siempre que un acceso vascular le esté dando problema, ya lo verificó, ya pidió ayuda con otra compañera y el acceso insiste, haga sus notas de enfermera. Mientras más evidencia haya de que el acceso está presentando alteraciones, más base tenemos para que los manden a revisión y que se le haga una adecuación al paciente o se le coloque un catéter si el acceso ya no es funcional. Definitivamente que se vale pedir ayuda si no se logra canular a la primera vez. Somos un equipo de trabajo, muchas enfermeras relacionadas con hemodiálisis y a veces hay fístulas de fístula, injertos de injerto. También tenemos días malos como todo el mundo, todo el profesional en enfermería. Canalizar una vena periférica a veces no se podía, imagínense una fístula, que es el único acceso que tiene el paciente para poder dializarse. A diferencia de las venas periféricas, si no pudiste en el brazo izquierdo, puedes usar el brazo derecho. En hemodiálisis no solo tenemos ese espacio, y bueno, si es necesario se pide ayuda y se trata de darle entonces el tratamiento al paciente. Dentro de las recomendaciones que nos dice Arias, que tenemos complicaciones más frecuentes pues de las fístulas. Esto está en el manual de nefrología clínica, lo pueden encontrar en la página de la 957 a la 971. Nos habla que las fístulas pueden presentar disfunción y trombosis, que la causa una estenosis de la íntima en la unión de la prótesis de la vena o en lugares de punción obstinada. ¿Qué se recomienda? Rotar los lugares de punción. Utiliza la técnica escalonada. Siempre puye un poquito más arriba de la puyada anterior. Infecciones, dice que ocurren el 70% de los injertos y que, bueno, son rescatables. Y que la recomendación es la intervención quirúrgica y la resección del área infectada y una colocación de un bypass. El síndrome de robo,
que es una isquemia distal de la fístula arteriovenosa por una estenosis en las arterias proximales a la misma y se basa en la fisiopatología de cada caso. Tenemos también aneurismas y pseudoaneurismas y se dan en las fístulas arteriovenosas autólogas por estenosis o pérdida de la pared por punción repetitiva, que nos recomiendan rotar los lugares de punción. Hemorragias en el sitio de punción, puede ser que el paciente esté hipertenso o que se esté dando una punción repetitiva en la misma zona. Así que las recomendaciones siguen siendo rotar los lugares de punción, hacerle una fistulografía al paciente y entonces se hace una evaluación pues del hematocrito que debe estar por arriba del 30% en el mismo. Y la insuficiencia cardíaca por alto gasto. En este caso, insuficiencia cardíaca por alto gasto ya es una consecuencia fisiológica de las fístulas arteriovenosas y entonces se hace un estrechamiento o un banding, se cierra la fístula y el paciente se le coloca entonces un catéter para dializarse. Aquí pueden ver, por ejemplo, en la primera imagen de la izquierda, un aneurisma. La parte más brillosa del aneurisma es la que uno debe evitar puncionar al máximo porque por ahí se puede reventar el absceso. En la segunda tenemos una necrosis cutánea de un absceso vascular. Y en la tercera pueden observar que se está haciendo una infección, se está haciendo un drenaje y una limpieza en una infección de un injerto, ¿no? ¿Qué debemos identificar después de la creación? Alteraciones en la valoración del acceso vascular. Depende de cómo veamos nosotros el paciente. Nosotros somos las que vemos al paciente 4 veces a la semana, estamos ahí y somos las que podemos determinar o no si algo está pasando con el acceso vascular. ¿Qué debemos hacer? Notificar al médico general, al residente de nefrología, al de medicina interna, al funcionario, al que nos esté cubriendo. Por ejemplo, nosotros aquí en el complejo hospitalario, y en áreas periféricas sería el médico general y el funcionario de nefro, ¿no? Porque no tienen residentes. Ellos deben hacer las interconsultas correspondientes al cirujano cardiovascular. Si usted no encuentra respuesta por esta vía, entonces comuníquese con su jefa de servicio y ella hará entonces los enlaces para poder darle una oportunidad al acceso del paciente. Les cuento por aquí, les dejo lo que es una guía clínica española del acceso vascular para hemodiálisis, que fue publicada en la revista de Elsevier, en revista nefrológica, en el año 2017. Aquí nos dijo en la tabla número 1 que hay unos factores sistémicos asociados a peor pronóstico de fístula arteriovenosa. Les voy a dar los resultados del consenso que hicieron. Aquí se reunieron 23 sociedades de nefrología de España, y estos fueron los resultados que ellos postularon de acuerdo a las experiencias que tienen en las diferentes unidades de hemodiálisis. Dice que mientras el paciente tenga edad avanzada, tenga diabetes mellitus, tenga una arteriopatía periférica, esté relacionado con el tabaquismo y esté en obesidad, va a aumentar el pronóstico negativo si se le crea una fístula arteriovenosa. Ahora hagan un contraste con el tipo de paciente que nosotros manejamos en las salas de hemodiálisis. Tenemos pacientes de edad avanzada. Más del 50% de los pacientes que entran a hemodiálisis entran por diabetes mellitus, están en obesidad. No le puedo decir si fuman o no porque no he visto esa parte. Y algunos sí tienen problemas relacionados con arteriopatías periféricas. También en la misma guía nos habla de que hay otros factores condicionantes para elegir el tipo del acceso vascular. Por ejemplo, si el paciente dice que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, si le hace un acceso vascular, entonces empeoraría la función cardíaca, así que no es candidato para un acceso vascular. Si el paciente tiene prótesis vasculares, por ejemplo, prótesis cardíaca, prótesis cerebrales, no se le puede poner un acceso vascular porque aumenta el riesgo de infección. Si tiene una expectativa de vida limitada, si ya el paciente está en falla renal crónica terminal como tal, ¿para qué colocarle un acceso vascular? Se le coloca entonces un catéter venoso central. Y si el paciente es candidato a trasplante de donante vivo, también se debe colocar un catéter venoso central, más no la creación de un acceso vascular. Entonces, fíjense cómo contrasta con nosotros en la sala, que tenemos pacientes que están en el programa de trasplante renal, pero ya tienen una fístula creada. Entonces, se los dejo para que hagan el análisis. Me gustó esta de acá abajo que dice recomendaciones para la preservación de la red venosa en el paciente candidato de hemodiálisis. Dice que evitar venopunciones innecesarias y accesos venosos periféricos en la extremidad destinada a la creación de los accesos vasculares. Esta fue una de las razones por las que los pacientes solicitaron, pues,
que se le tomaran los laboratorios entonces en las unidades de hemodiálisis. Ha sido una práctica que ellos han peleado desde hace muchos años, no es ahora reciente, se intentó en años anteriores y nuevamente se está retomando. Favorecer el uso de venas en el dorso de la mano para muestras de sangre, inyecciones, el dorso vendría siendo aquí, y transfusiones, o sea, no tocar las venas hacia arriba, evitar la inserción de catéter en venas subclavias, planteando como alternativa su colocación en venas yugulares o femorales. La mayoría de nuestros pacientes tienen las venas subclavias ya utilizadas. Evitar la colocación de catéter venoso central en venas periféricas o inserción periférica, que es el PICC line. No los he visto mucho en hemodiálisis, sí se manejan más a nivel privado. Y evitar en todo caso la punción de la vena cefálica del brazo y antebrazo no dominante. Pues algunas de estas cosas se siguen haciendo aquí en Panamá. Y esta, que es la última actualización que presentaron en esta guía, que dice, fíjense que todas dicen nueva, dice que se recomienda en los pacientes con enfermedad renal crónica progresiva considerar la creación del acceso vascular cuando la tasa de filtración glomerular está por debajo de 15 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. O se estima que la entrada al grupo de hemodiálisis será en 6 meses. O sea que los pacientes deberían estar en consulta externa de prediálisis y cuando el doctor tiene estos parámetros debe estar mandándole a hacer el acceso vascular para cuando llegue hacia de nosotras a las unidades de hemodiálisis, ya él venga con un acceso vascular creado con más de 6 meses más o menos. Todo lo contrario pasa en las unidades. El paciente nos llega descompensado, llega con los majurcas, después le ponen un tunelizado y después, 1 o 2 años después, se le hace el acceso vascular. Entonces, todos estos puntos afectan la maduración y el tiempo de vida y lo que resiste el catéter en el acceso vascular, perdón, en el tratamiento de hemodiálisis. Entonces, también nos recomienda que la fístula arteriovenosa nativa se realice también con una antelación al inicio de hemodiálisis de 6 meses. Y que si se va a hacer una fístula protésica, también debe hacerse con una antelación previa de 3 a 6 semanas. O sea, antes que el paciente entre al servicio. Estamos totalmente al revés a lo que dicen las recomendaciones de la guía de 23 sociedades que se han reunido y que han tenido experiencia pues con el manejo de pacientes de hemodiálisis. Entonces, a manera de conclusión, una adecuada monitorización de la fístula arteriovenosa y la detención temprana de la estenosis más la rápida intervención para resolver las mismas nos permitirá preservar la vida del acceso vascular. Los cuidados de enfermería en el servicio de hemodiálisis van enfocados en preservar la vida útil del acceso vascular. Para ello, la enfermera de hemodiálisis debe estar en constante actualización de sus conocimientos. Y que bueno, yo siempre he dicho que las enfermeras de hemodiálisis en Panamá valemos oro, porque a pesar de que en nuestro país son muy pocos los accesos vasculares que llegan elaborados en prediálisis, el personal de enfermería ha encontrado la manera de preservar la vida útil del acceso vascular dentro de la práctica profesional en las unidades de hemodiálisis. Aquí está la bibliografía, utilizamos nefrología clínica de Hernando. El flujograma que se elaboró en la Coordinación Nacional de Hemodiálisis, hablamos de complicaciones no trombóticas en el acceso vascular, ahí está el link, es un archivo del 2009 del CEVIER, y el de la guía clínica española, que es la última modificación que se hizo en el 2017. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta. Paro de grabar.